Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Muy buenos días a la audiencia que se conecta en este momento con Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. El colectivo de maestro Leonardo Posada saluda al Magisterio de Colombia y felicita su decidida, combativa, beligerante y masiva movilización adelantada a los 2 días del paro pasado 20-21 de febrero, a 3 meses de iniciar la imparable movilización del pueblo colombiano, que en las calles demuestra su indignación ante la aberración que día a día pretende que naturalicemos los grandes poderes del país. Buenos días, Ana. Alexander, muy buenos días. No más. Salimos a las calles porque nos cansamos de observar con impotencia las declaraciones de una convicta que declara las andanzas de un cuerpo legislativo corrupto. No es la primera vez y seguramente no será la última. Lo importante es que lo único que atinan a decir los grandes poderes del país es que la señora es manipulada por Maduro, como si ella y nosotros fuéramos unos retrasados mentales y esas declaraciones fueran producto de una especie de esquizofrenia colectiva. Muy cierto, Ana. Por eso salimos a las calles, porque nos cansamos de observar con impotencia las declaraciones de renta con 0 pesos, de pago de multimillonarios, terratenientes, paramilitares y genocidas, mientras que los maestros y maestras pagamos millones de impuestos por las miserias que ganamos con el esfuerzo permanente de nuestro trabajo. No por hacer nada, como dice el pseudoperiodista Carlos Antonio Vélez, que no supo narrar fútbol y ahora pretende narrar el estado de la educación del país. Se nota que no conoce un solo colegio público de Colombia, mejor dicho, como decía en estos días Felipe Prías, los izquierdistas pagando los impuestos de los derechistas, para que el presidente derechista lleve a sus hijos a festejar el cumpleaños de sus hijos a un parque temático usando el avión presidencial. Es el colmo, Alexander. Salimos a las calles porque nos cansamos de observar con impotencia cómo nos roban las esperanzas en las urnas, reemplazando nuestros votos con billetes obtenidos por la fuerza y a costa de la miseria del pueblo colombiano. Nos cansamos de los dueños del mercado, la banca, el comercio, que nos roban la riqueza que nosotros generamos. Nos cansamos de las falacias de la democracia que nos muestra una supuesta división de las ramas del poder cuando en realidad son dirigidas por los mismos amiguitos de la derecha. También tienen las mayorías en el Senado, la Registraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, los medios de comunicación, entre los que manipulan la información y las redes. Tienen el país entero. Muy bien. Por eso salimos a las calles, porque nos cansamos de observar con impotencia la masacre sistemática de hombres y mujeres que luchan por cambiar las cosas. La impunidad, la miseria, la corrupción, los falsos positivos, las violaciones, el descaro de una clase dirigente corrupta y asesina. Salimos a las calles porque estamos unidos y el pueblo indignado no dejará de marchar hasta que este gobierno vergonzoso y mediocre se siente a negociar y realmente valore las necesidades del pueblo colombiano, lo cual inauditablemente debe pasar por cuestionar un sistema económico capitalista neoliberal. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Editorial. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Construyendo el paro nacional. Esta semana, el magisterio indignado por las amenazas en contra de la vida de docentes y por el asesinato sistemático de líderes sociales, salió con mucha fortaleza en una inolvidable movilización de 2 días que inundó las avenidas importantes en el norte y centro de la ciudad. En esta movilización, el magisterio colombiano entonó consignas que le exigen al gobierno nacional el cese a las amenazas en contra de los maestros y dramático rosario de asesinatos en contra de dirigentes sociales a lo largo del país. Los temas de la defensa del derecho a la vida,
el derecho al pensamiento crítico y a vivir en una nación en paz, retumbaron en rítmicos cantos en cada esquina por donde pasaron las marchas de maestros y maestras de todas las regiones del país. Es de resaltar el gran apoyo expresado por las comunidades que escucharon los argumentos que iban haciendo los diferentes altavoces de la movilización, todo un ejercicio de la pedagogía del paro en la calle. Este asunto es muy importante para el magisterio y las organizaciones sociales, especialmente en vísperas de la realización del paro nacional que se desarrollará el próximo 25 de marzo. De esta manera, el paro de 48 horas se convirtió en una contundente respuesta del magisterio colombiano a las amenazas que se acrecientan en contra de los líderes sociales y especialmente en contra de la dirección sindical de FECODE y CUT. Pero también sirvió como un ejercicio preparatorio hacia el gran paro nacional que contará con la participación de amplios sectores de trabajadores, organizaciones sociales, con estudiantes, campesinos, indígenas, movimientos de identidad de género y demás sectores afectados dramáticamente por la política del gobierno y su modelo neoliberal. En los próximos días nos aprestamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fecha muy importante en la agenda de movilización social en Colombia y que debe articularse con la lucha del pueblo colombiano en el desarrollo del paro nacional. De esta manera, es necesario desarrollar la agitación y la pedagogía del paro con las comunidades, dando a conocer los puntos que motivan el paro y visibilizando el carácter corrupto de la clase dirigente que gobierna Colombia. Por la vida, por los derechos de la población, por la paz de Colombia y por el cumplimiento de los acuerdos pactados y en rechazo al paquete de reformas uriduquistas que profundizan las desigualdades sociales en la nación, marcharemos. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Informe distrital. Informe distrital. Bueno, y le damos la bienvenida al compañero William Agudelo, presidente de la ADE, y su informe distrital en Voz Educadora. Buenos días a los radioescuchas de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Un saludo a todo el magisterio bogotano en esa gran movilización desde la fiduprevisora al Ministerio de Trabajo. Lo mismo que a esa movilización que hicimos hacia la Plaza Bolívar. Los hechos nos llevan a plantear la necesidad de seguir luchando por la vida. No podemos seguir permitiendo el genocidio de líderes sociales y políticos en este país. No podemos seguir viendo derramada la sangre de tantos líderes y lideresas. Más de 30 de ellas reivindicamos sus nombres porque son compañeras que estuvieron en el proceso, en la reclamación de tierras, exigiendo garantías para sus pueblos, dirigiendo las comunidades, y que los grupos paramilitares financiados por el Estado, porque tenemos que ser claros en eso, ellos son los que han venido y haciendo el asesinato de los dirigentes sociales y políticos de este país. Las amenazas que están saliendo de las águilas negras, las amenazas contra los dirigentes sociales, son amenazas que salen de los batallones militares. Nosotros no podemos seguir permitiendo que suceda como sucedió durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que es el tema de las fosas comunes, de los llamados falsos positivos. Tenemos que preparar el paro nacional indefinido de todos los trabajadores colombianos contra la política de Uribe y de Duque, contra el genocidio que se está haciendo en este país contra los líderes sociales y políticos. El próximo 28 radicaremos el pliego de peticiones a la Alcaldía Mayor de Bogotá. No hay garantías sindicales porque, tal como sucedió en un colegio, el responsable sindical de la institución fue sacado de su institución y trasladado precisamente porque la rectora no le gusta que allá existan sindicalistas. Vamos a hacer una denuncia
a nivel internacional sobre persecución laboral y sindical que está ejerciendo este rector. Pero también en este pliego tenemos todo el tema de matrículas de colegios en concesión que no han sido construidos, pero tienen matrícula ya. Muchos de ellos ni siquiera han llegado allá porque no hay rutas escolares. Y el tema de los provisionales, que seguimos denunciando la persecución contra ellos y exigiendo el concurso docente para que estos cargos sean dados en propiedad, no en temporalidad, tal como nos pasó en el año del 92. También tenemos el tema de los nocturnos, el tema de los orientadores, el tema de la educación con necesidades educativas especiales, porque aquí creyeron que los maestros todos tenemos la posibilidad de manejar a esos estudiantes con necesidades educativas especiales cuando no se nos ha preparado ni se nos ha formado para eso. Esa es la situación que nosotros venimos denunciando. Por eso ese pliego de petición lo vamos a radicar el próximo viernes 28 a las 11 de la mañana en la Alcaldía Mayor, y allí haremos, digamos, la radicación de este pliego para dar inicio a una negociación con la Secretaría de Educación. Pero una vez le advertimos a la Secretaria de Educación, estamos esperando la reunión con ella, pero no para que hablemos, sino para que nos dé las soluciones a los puntos que le planteamos. Sobre todo la problemática en algunos colegios como la María Montessori, donde los maestros renunciaron al consejo directivo por la persecución ejercida por la rectora y la persecución que hay contra aquellos docentes que se han opuesto a sus políticas. Por lo tanto, compañeras y compañeros, vamos a salir a radicar ese pliego de peticiones y vamos a decirle a la Secretaría de Educación soluciones a la problemática. Y muchas gracias a todos aquellos que participaron de manera consciente en la movilización, no obligados como nos quisieron meter en los medios de comunicación diciendo que nosotros estamos obligando a los maestros a firmar documentos y cosas de esas. No, nosotros salimos, y los maestros siempre hemos salido de manera consciente y decidida a las movilizaciones. A parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional! El pueblo no se rinde, carajo. ¡Vamos, pueblo, carajo! El pueblo no se rinde, carajo. ¡Vamos! Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas. Muchas pullas, recontrapullas a aquellos que pretenden dividir al movimiento sindical con mensajes desalentadores, señalamientos y mentiras. Divide y reinará el fascismo. Pullas y muchas pullas al señor Duque, quien se declara pro vida, pero no hace lo que le corresponde por la vida de los líderes sociales. Pullas y muchas pullas al gobierno Duque, que para poder tener mayorías en el Congreso reparte mermelada y puestos al mayor y de tal. Pullas, muchas pullas al remedo de periodista Carlos Antonio Vélez, que acusa a los maestros de la mala calidad de la educación y los bajos resultados de la OCDE. Niega las condiciones miserables en las que está la educación en el país. Pullas y más pullas al gobierno de Estados Unidos, que continúa profundizando el bloqueo económico contra los pueblos y gobiernos de Cuba y Venezuela. Pullas y más pullas al gobierno corrupto de Uriduque por mantener en su cargo al embajador de Colombia en Uruguay después de haberle allanado un laboratorio con cocaína. Y pullas, muchas pullas al general Montoya, quien se declara inocente de los falsos positivos, pero que es acusado por el coronel Álvaro Amortegui, quien reveló que ese general pidió que se asesinaran a 14 capturados y se les hiciera pasar por guerrilleros de las FARC, colocándoles brazaletes de esa guerrilla. ¡Vivas! Vivas a los maestros, su movilización, resistencia y denuncia contra las amenazas y asesinatos al magisterio colombiano. Por la vida, la dignidad y la justicia, a parar para avanzar. ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! Vivas.
Pero muchas vivas a las declaraciones de Aida Merlano, pues a partir de ellas se puede deducir que el gobierno Duque ejerce un mandato ilegítimo y la Colombia humana habría ganado las elecciones. Ahora dirán que está diciendo mentiras, como si en Colombia no hubiera corrupción. Vivas, vivas. Vivas Adriana Lucía, Margarita Rosa, Mónica Rodríguez, Natalia Reyes y Carolina Guerra, mujeres y actrices quienes constantemente se pronuncian en contra del régimen duquista y a favor del pueblo y del paro nacional. Vivas, muchas vivas a la investigación que la Corte Suprema hará al senador y futuro presidente del Senado Arturo Char a partir de las denuncias hechas por Aida Merlano. Vivas y muchas vivas al pensamiento del Papa Francisco cuando dice: reclamar tierra, techo y trabajo no es comunista, es doctrina social de la Iglesia. Vivas, muchos vivas al magisterio colombiano y a las comunidades educativas que con convicción y compromiso salieron decididamente a las calles el pasado 20 y 21 de febrero por la vida, la democracia y la paz. Ahora a tejer el paro nacional indefinido en las comunidades y contextos educativos. Vivas y muchas vivas al pueblo y gobierno de Cuba por llevar la solidaridad incondicional de la vacuna contra el coronavirus a China. Mire que sí se puede. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Vivas. Voz Educadora. Maena ni wan gete ni wan voz educadora un guachín namo no te wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Voces de opinión. Y en Voz Educadora la compañera María Eugenia Londoño, ejecutiva de FECODE, con el informe nacional. A nuestro excelente programa La Voz Educadora le saludamos con todo el beneplácito y con toda la fuerza para expresar que la semana que termina se desarrolla una apoteósica movilización en Bogotá y en todo el país, que sin duda alguna es el preámbulo del avance indiscutible de la movilización como una táctica privilegiada para lograr los objetivos de fondo que nos proponemos con el pueblo colombiano. Y tenemos que expresar que el Magisterio de Bogotá responde de manera importante a un llamado de clase con conciencia y responsabilidad política que tiene que ver con lucha indiscutible por unos objetivos muy fuertes y contundentes que hoy aquejan a nuestro magisterio bogotano. Lo primero es valorar cómo la Junta Directiva de la ADE se apresta a presentar el pliego de peticiones a la nueva alcaldesa. Es un hecho político que demuestra cómo, agotando la táctica de la negociación y acompañada con movilización, nuestra Junta Directiva de la ADE se dispone a reclamar los derechos del magisterio bogotano. Y es que tenemos que hacerlo, porque en Bogotá hay situaciones de fondo que son referente nacional en términos de señalar la privatización de la educación pública estatal. En Bogotá se entrega en concesión a operador privado las instituciones educativas. En Bogotá se adelanta masacre de los maestros y maestras provisionales, de los cuales estamos buscando una vinculación inmediata, tal cual ha sido el acuerdo con el gobierno. Y de igual manera se impone una jornada única sin condiciones. Es así como tenemos que señalar que Bogotá necesita un revolcón de manera importante que permita además ampliar los cupos para los niños y niñas que se encuentran por fuera, que se permita el acceso real y progresivo de toda esa población estudiantil que hoy nos llega, y asimismo unas condiciones dignas, laborales, salariales, pedagógicas, por parte del gobierno, de las instituciones educativas, al magisterio bogotano. Es decir, agitar los objetivos de nuestra hermosa Bogotá son fundamentales, pero hay que sumarlos con la pelea nacional, hay que sumarlos con la lucha nacional, llenarnos de objetivos, llenarnos de motivos y avanzar en unidad, como uno solo y como una sola, porque además estamos defendiendo de manera fuerte y contundente el derecho a la vida.
Si le pegan a una, le pegan a todas. Si golpean a uno, golpean a todos. Y es por eso que hoy reclamamos el derecho a la vida como derecho inalienable. Y es por eso que hoy reclamamos la paz con justicia social. O sea que a las calles el 25 de marzo vamos con toda, el paro no para, venga esa mano y viva la unidad del magisterio bogotano. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, abordando el tema del cambio climático, nos acompaña el compañero Emiro Espitia, docente de la localidad Octava en el Colegio San Rafael. Buenos días, Emiro. Buenos días, compañeros de Voz Educadora. Sí, frente al cambio climático y el aumento de la temperatura, persiste la talada de árboles en Bogotá y para agudizar más el problema se presentó un incendio que consumió gran parte del humedal de Tibanica, localizado en Bosa. Este es un reservorio importante para la ciudad, muriendo allí bastante flora y fauna. No sería nada raro que quienes están detrás de este incendio provocado sean los grandes urbanizadores que ven con buenos ojos que estos espacios desaparezcan, como lo que ha venido ocurriendo con el humedal del Burro, en el que se ha perdido más del 89% de su territorio. Así que ojo a los de la localidad de Bosa para que estén pendientes de su humedal. Muchas gracias. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha. Bueno, y en otra conmemoración de la efemérides de la edición del Manifiesto Comunista, el 21 de febrero de 1848, nos acompaña el compañero Orlando Solórzano con una nota sobre el tema. 21 de febrero de 1848, edición del Manifiesto Comunista. Proletarios del mundo unidos. La Liga Comunista designa a Marcy Engels para redactar y publicar el manuscrito y posterior folleto del Manifiesto Comunista, que después de 172 años ha sido guía para la acción de los trabajadores del mundo en su lucha contra el capital. El manifiesto realiza una caracterización del capitalismo desde la época, llama a la organización de los explotados del mundo a buscar la unidad en torno a un ideario libertario que rompa con las cadenas de la explotación y a erradicar para siempre la explotación del hombre por el hombre. El manifiesto inspiró acontecimientos de gran importancia como la Revolución Rusa de 1917 y otros eventos de gran trascendencia como la Revolución China, entre otros. El manifiesto sigue teniendo vigencia en estos momentos de profundización de la lucha de clases y las diversas formas de explotación humana. En Colombia, inspiró la creación del Partido Socialista Revolucionario en los tiempos del sindicalismo heroico, años 20 del siglo XX, y posteriormente la creación del Partido Comunista Colombiano, 1930, que en este año cumple 90 años. El manifiesto es la base para la construcción de una identidad comunista que tanto se necesita en estos tiempos. Esa es su vigencia. El pueblo unido jamás será vencido. Actualidad. La sede de la Secretaría de Educación de Barranquilla y de otros 4 municipios del departamento del Atlántico fueron allanadas por corrupción en el programa de alimentación escolar. El nuevo ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, ha sido cuestionado por su paso en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Álvaro Uribe sale con cinismo a decir que el exgeneral Montoya es un héroe, investigado por falsos positivos. El Banco de la República cuestiona la política de empleo en el país, teniendo en cuenta que se afirma que la economía crece, pero el desempleo también aumenta. La mermelada de Duque en la diplomacia internacional sufrió un golpe. Por orden judicial, le tumbaron el nombramiento de la hija de Noemí Sanín en un consulado de los Estados Unidos. Mueren 8 niños de hambre en el departamento de La Guajira, mientras se lleva en avión los niños de Duque y sus amiguitos a celebrar el cumpleaños de su hijita en Panaca, en el eje cafetero.
Las declaraciones de la ex senadora Aida Merlano confirman lo dicho por Roberto Gerlain, jefe político de Merlano, quien aceptó la compra de votos como una práctica común en la costa atlántica. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será. Información importante para los pensionados del magisterio. La Junta Directiva de ANEP Bogotá hace una cordial invitación a los docentes pensionados, afiliados y no afiliados a la ANEP Bogotá a la asamblea informativa que se llevará a cabo el día 27 de febrero del 2020. Hora 9 de la mañana. Lugar calle 39B, número 1915, auditorio de Codema en Bogotá. Los temas a desarrollar serán el balance del paro del 21 de noviembre, segundo, informe de Encuentro Nacional del 30 y 31 de enero, y tercero, la reforma pensional y reforma laboral. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Recuerden, volveremos a sintonizarnos en 8 días por este mismo dial. Aquí encontrarán el espacio para dejar escuchar su voz. La voz de la paz, la voz de la denuncia, la voz de lo acordado, la voz de los que no tienen voz. Seguiremos fieles y firmes en la denuncia, la movilización y la resistencia. Recuerden escribirnos a voceducadora@gmail.com y con gusto les resolveremos sus dudas e inquietudes. También pueden enviar sus artículos a esta misma dirección y aportes al programa. Seguimos preparando el paro y que tengan un muy feliz domingo de descanso. Que vendrá a conquistar nuestra Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz.